que participó aquí. La selección musical, como digo, fízose en base a unos criterios muy subjetivos que lle una serie de bandes que nos gustaron. Y como vais a ver, hay bandes que son bandes de rock, de hardcore, de punk, de ska, de reggae, de hip hop, de música tradicional y de folk. Creo que está recollida más o menos todas las escenas que en este momento hay funcionando aquí en Asturias, ¿no? Las canciones, pues cada grupo escogió la que quiso, a no ser que un grupo antes ya tuviera agarrada esa canción, pero en general la que quiso, ¿no? Y después las adaptaciones, hay les de todo tipo, desde les que respeten el tema más o menos, hasta les que, efectivamente, como dice el subtítulo del disco, hasta les que pervienten la canción de una manera que prácticamente quede irreconocible. Hay gente que no solo cambió la música, sino que adaptó textos, incorporó textos, en fin, o directamente inventó la letra, ¿no? Otra letra basándose más o menos en la cabina. Y yo lo que sí quería destacar, ya para más o menos acabar la intervención en que fueron los últimos compañeros, lo que sí quería destacar es el nivel de calidad que hay en este momento en la escena musical asturiana. Creo que hay unas bandas muy buenas en este momento en todos estos estilos que os acabo de decir. Creo que todo ello rescampla aquí en el disco, queda bien a las claras en este disco, y la verdad que el resultado final que resultó después de todo el trabajo que llevó, yo quedé encantado y los compañeros del grupo también. Quedamos encantados. Por las versiones, gústennos todas, la verdad es que si hubiera que escoger, pues no lo sé, porque son muy distintas, ¿no? Muchas de ellas no tienen nada que ver una con la otra y es difícil comparar a Ducamara con, no sé, con Federer, por eso, no sé, no tiene nada que ver.